uniformar lo diverso, y esto pasa en la naturaleza también, y esto está haciendo crisis. O sea, yo quería no hablar de los grandes conflictos que nos espera, pero uno de ellos es precisamente la pérdida de valores, la pérdida de autoestima, la noción diferente del tiempo que tenemos. Viera que el calendario gregoriano gira sobre todo unas bases materiales y ha perdido su conexión del tiempo natural. Entonces solo miramos un reloj que no dice nada con nuestro cumpleaños, tampoco dice nada con nuestras energías cósmicas, tampoco dice nada con nuestra relación con la Tierra. Entonces eso nos lleva también en una crisis muy fuerte. Y bueno, son tantos los ejemplos que hace posible la pérdida de valores. ¿Cómo los podemos rescatar? Yo pienso que hay una voluntad individual que podemos poner en práctica. La ciencia maya, primero la base fundamental de nuestro sagrado calendario es el equilibrio. Pero el equilibrio no puede existir sin la conciencia individual de cada persona. Y la conciencia individual pasa a ser parte de la conciencia colectiva. Entonces, no hay ninguna razón por decir, como ellos no cambian, yo no voy a cambiar, ¿verdad? Sino es la conciencia de uno el que tiene que empezar a funcionar, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es parte de lo que estamos haciendo aquí. Cómo unificamos nuestros criterios para poder generar una conciencia colectiva a partir de nuestra conciencia individual, ¿verdad? No sé qué más puedo decir, ustedes saben de esos problemas en la educación, es terrible. Yo encuentro maestros de educación superior que están deprimidos porque sus estudiantes son unos diablitos que ya nadie los controla, ¿verdad? Igual que las escuelas primarias, igual que en todas partes. Hoy el maestro necesita prácticamente curas de baños de flores para que tenga mayor fortaleza para enseñar. O sea, la educación está llegando a unos límites que no toca el alma de las personas, ¿verdad? Pues, tercera pregunta, también a su derecha, señora. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya te he comentado antes cuando nos hemos saludado, para mí es un honor conocerte en persona, como supongo que para muchos de nosotros. Seguimos tu trayectoria durante muchos años y nos alegró muchísimo cuando se te otorgó el Premio Nobel de la Paz, una mujer indígena con tus valores y con tu lucha. Y bueno, yo estoy muy emocionada, la verdad, de podértelo decir personalmente. Gracias. Y te quería hacer una pregunta que se va de lo que es esta conferencia y tal, pero que no quiero desaprovechar la ocasión, así que pido perdón a quien no le interese, pero a mí me interesa mucho, que es tu opinión sobre los movimientos que están habiendo en Latinoamérica desde hace unos años, de países, estados que han decidido, con gobiernos de más o menos izquierdas, deshacerse un poco del yugo este de la cooperación internacional o de las ONGs, que tienen cosas muy buenas, pero que también tienen otras cosas no tan buenas, como tú comentabas, y ir un poco más hacia la autogestión y la autonomía y la solidaridad entre los propios estados, ¿no? Y claro, aquí desde la distancia, aquí hay quien nos lo vende como una cosa fantástica, ilusionante y como una jornada nueva de nuevas ilusiones, y hay quien lo vende como simplemente unos gobiernos despóticos, populistas y que en verdad no están llegando a nada, ¿no? Y tú que estás más cerca, pese a que Latinoamérica sigue siendo enorme, me gustaría mucho saber tu opinión porque la valoro muchísimo. Gracias. Bueno, yo creo que ningún gobernante de América Latina, sea cual sea su tendencia ideológica, que tampoco allá se ve muy claro cuando hablamos de ideología, ¿no? Porque en realidad esas brechas se han ido como achiquitando en los últimos tiempos. Ninguno de ellos no sea populista en primer lugar. O sea, el tema del populismo se ha utilizado de una manera impresionante, que incluso hasta los discursos más radicales que hacía la izquierda en los años 80, hoy lo hacen los fascistas. O sea, eso
le juro que así es. O sea, realmente, por ejemplo, bueno, algunos matones en Guatemala están hablando de cero hambre, como lo proclamó Lula, y abanderan incluso las banderas de la izquierda histórica. Bueno, entonces el tema es que no hay solución real a todos los problemas, y por eso pues se recurre a lo más fácil a ofrecer a la población. Y la población cree momentáneamente, pero los mismos votantes en el plazo de 2 o 3 meses de toma de posición del nuevo gobierno ya están haciendo manifestaciones porque se dan cuenta que no puede cumplir con lo que prometió, ¿verdad? Entonces ha vuelto a lo mismo, y estos son crisis muy profundos en la democracia, o por lo menos la llamada democracia. ¿Cuáles son los síntomas? Yo pienso que lo único que nos diferencia, ¿verdad? Sí, la izquierda latinoamericana, si hablamos de Evo Morales, si hablamos de Daniel Ortega, de Cristina Kirchner, no sé, un poco Correa, ¿sí? Lo único que diferencia es que están en contra de Estados Unidos y sus políticas impositivas, ¿verdad? Pero no mucho más allá, porque es que no da para más allá. Yo creo que las transformaciones sociales siguen siendo como el reto más grande que se tiene que encarar en América Latina, pero quizá fortalecer más políticas regionales, que es lo que intentamos hacer en Centroamérica, ¿verdad? Cómo podemos abordar la agenda de seguridad democrática, poniéndose de acuerdo todos los países centroamericanos. Yo creo que ahí sí hay unas medidas muy concretas que se pueden tomar, pues realmente puede ser un consenso muy positivo. ¿Cómo podemos convertir el Parlacén en una misión social, ¿verdad? No un refugio de expresidentes o de diputados que van una vez a la sesión cada mes y cobran su dieta, ¿verdad? Sino cómo convertir estas instancias en una preocupación social. ¿Cómo podemos impulsar políticas sociales, regionales, y no solo políticas empresariales de los empresarios más antisociales, porque eso también hay. Yo siento que son acuerdos que tiene que llegar, pero ninguno de verdad tiene una solución. Yo diría Nicaragua hace la diferencia en Centroamérica, porque en Nicaragua sí se ha controlado la violencia común, callejera, digamos, y funciona la Policía Nacional Civil. Pero en todos los países nuestros de la región, las instituciones tienen graves problemas de credibilidad, pero también de impunidad. Yo pienso que sí tenemos que hacer agenda común, pero esas agendas son como la resolución que podemos ir avanzando en procesos mucho más a largo plazo, o por lo menos mediano plazo, ¿verdad? Y es la crisis económica. La crisis económica está llegando a los niveles más altos a la población que en otro momento tenía un poco más de prosperidad. Entonces, de eso de izquierda, derecha, por supuesto que cada vez que alguien dice yo soy de derecha, ya se fregó, porque entonces nunca más entra en el término medio, ¿verdad? Sino será de derecha para siempre, ¿verdad? Y solo tendrá que cuidarse para no ser ultraderecha. Y si dice que es de izquierda, pues ya se fregó también, porque nunca pasará a ser otra cosa más que de izquierda, y que tiene que cuidar para que no sea ultraizquierda, ¿verdad? Entonces, estos son los escenarios que tenemos, y que en medio de todo esto tenemos que construir, tenemos que crear y tenemos que seguir adelante. Pues la última pregunta, el caballero del fondo. Hola. ¿Lo ve bien? Buenas tardes, aquí. Sí, bueno, felicidades por esa
el discurso que nos ha ofrecido, tan estimulante, en el sentido de que los seres humanos tenemos esta apertura al infinito, esta trascendencia que nos olvidamos, ¿no? Con tanto tener, nos olvidamos de ser, ¿no? Bien, pues yo quería hacer una pregunta muy enraizada con la actualidad, porque se ha abierto una polémica en Cataluña hace unos días respecto a una iniciativa municipal en un pueblo de Tarragona, a través de legalizar la producción de drogas, de cannabis, de marihuana. Me gustaría hacer la pregunta enlazándola con esta propuesta que el presidente de su país, junto con el de Salvador, pues han realizado en fechas recientes, la semana pasada, bueno, hace unos días, en el mismo sentido de legalizar este consumo y acabar con la hipocresía social de una realidad de consumo, manteniendo unas estructuras económicas opacas y la criminalidad, etcétera, ¿no? Bien, y enlazándolo también con otro de los ponentes que han participado en Cornellà Creació, el expresidente del Gobierno español, Felipe González, que en el año 2010 también abogó por lo mismo, por la legalización en todo el mundo de este foco de criminalidad. Bueno, simplemente quería saber su opinión. Bueno, es una pregunta complicada. Bueno, primero es muy fácil para el general Otto Pérez Molina de meterse en la discusión de legalizar la droga, porque él prometió que en 2 meses controlaría totalmente el crimen organizado y con mano dura iba a dar duro a los narcos. Y entonces, ahora que han pasado esos dichosos 2 meses y no hay ningún control, ¿verdad? Y han pasado una cantidad de hechos que más bien la violencia cotidiana es tan terrible, porque volvemos a ver en calles guatemaltecas la tortura, los rostros de las víctimas torturadas, como en el pasado, ¿verdad? Entonces, pues meterse a discutir si legalizamos o no la droga, pues es una buena ventaja, porque se olvidan los guatemaltecos de la misión que tenía que hacer, o sea, es un distractivo. Eso es muy importante saber, ¿verdad? Y me parece que no va a ser solo este tema, probablemente ya se va a meter en el tema del aborto, se va a meter en los temas, no sé, qué sé yo, para tratar de ir ganando los meses, ¿verdad? Porque la solución de verdad no está en la mano. Esa es una cosa. Otro es que me parece que el planteamiento es discutir sobre la legalización. Bueno, nosotros nos hemos pasado 30 años discutiendo el modelo social y económico que tenemos en Guatemala y todavía no somos capaces de poner en práctica ni siquiera lo mínimo de los acuerdos de paz. Entonces, eso de discutir también es muy vago, ¿no? Ahora, ¿es viable o no es viable? Señores, si es ilegal en todo el mundo, incluyendo en Estados Unidos, y es legal en Guatemala, me parece que se haría un favor precisamente a los narcos guatemaltecos, porque los narcos guatemaltecos sí participaron en las elecciones pasadas, sí participan en gobierno, porque financiaron campaña electoral. Entonces, también es un favorcito que tendrían que hacer precisamente para combatir otra tendencia de narcos. O sea, allá los poderes están entre narcos. Entonces, desafortunadamente, pues es una realidad que tenemos. ¿Se imaginan ustedes que fuera legal la droga en Guatemala? Pues eso sí nos volveríamos ricos, porque entonces se rentarían todas las oficinas que hoy nadie lo renta, ¿verdad?, para la comercialización, porque esto es un negocio de verdad
difícil competir contra ese negocio.